tardes, compañeros y profesora. Esta presentación de la vida y obra de Luisa Muraro está a cargo de Julián Benítez, Michelle Ospina, Juan David Sánchez y Jennifer Ortiz. Damos inicio a la exposición con la biografía y datos importantes de la autora. Luisa Muraro nació el 14 de junio de 1940 en un pequeño pueblo situado al noroeste de Italia. Es una de las principales exponentes del feminismo italiano. Ha sido una de las fundadoras de la Librería de las Mujeres de Milán y de la Comunidad Filosófica Femenina de la Universidad de Verona, conocida con el nombre de Diotima. Es una de las principales autoras del pensamiento y práctica de la diferencia sexual. Fue la sexta de 11 hermanos y hermanas en una familia de grandes dimensiones, acorde con el ideal de familia fascista promovido por Mussolini. Cuando Luisa habla de la relación con sus hermanos y hermanas, destaca que fue ahí donde forjó su identidad, a la sombra de la potencia materna. Ella dice: mi identidad personal la sentí, yo me sentí yo, en un sentido no superficial, en la relación con mis hermanos y hermanas, que fue una relación a la sombra de la potencia materna. Podemos ver cómo la autora relaciona su teoría principal del pensamiento de la diferencia sexual, el orden simbólico de la madre, con su infancia y con su identidad, con su sentirse ella misma, con su construcción como mujer. La relación de Muraro con su madre no forjó solo su identidad, sino que también le dio el gusto por la historia, el querer formar parte de ella, y esto fue lo que llevó a Luisa a ingresar a asociaciones primero comunistas y después feministas. Su periodo universitario fue un choque cultural, porque llegaba de un tranquilo pueblo a Milán del boom económico. Al encontrarse en una universidad católica, su educación fue tradicional, de protección hacia las mujeres, donde sus relaciones con los hombres era de desconfianza. En esta etapa en la que Luisa se relacionó sobre todo con mujeres, advierte que no había pensamiento de las mujeres. Se refiere con esto a que la sociedad patriarcal en la que se desarrollaban conducía a las mujeres a imitar los comportamientos de los hombres. En cuanto a sus inicios como escritora, fueron sobre la religión católica, después sobre el comunismo y finalmente sobre el feminismo, donde afirma que se dieron ciertas condiciones gracias a las cuales pudo pensar y escribir sobre el movimiento de mujeres. Algunos de sus libros más importantes son El orden simbólico de la madre, 1994, El alma del cuerpo, 2017. Ha escrito también en coautoría No creas tener derechos, La generación de la libertad femenina en las ideas y las vivencias de un grupo de mujeres, 1991, entre muchos otros. Su último libro, Diot et Violent, 2012, indaga sobre los disparadores y los modos de manifestación de la violencia en las sociedades contemporáneas. Las 3 obras escogidas de Luisa Muraro para tratar en esta exposición son La indecible suerte de nacer mujer, El dios de las mujeres y Guillermo y Maifreda. Vamos a iniciar entonces con la primera, que tiene por nombre La indecible suerte de nacer mujer. En esta obra, Luisa intenta realizar una síntesis del feminismo del último medio siglo, basándose en las relaciones entre mujeres, en su propia experiencia y en las experiencias y vivencias de otras mujeres de todos los tiempos y de cualquier clase social. Esta obra ha sido traducida del italiano al castellano por María Milagro Rivera Garretas, gracias a la editorial Narcea. Fue publicada en el año 2013. Cuenta con 126 páginas y entre ellas 7 capítulos. Su portada cuenta con la imagen de 2 mujeres que podría ser la representación de la maternidad. Podríamos decir que el género de esta obra es feminista, ya que marca la importancia del rol de la mujer, dentro de la cual hay algunos temas que sobresalen, los cuales son el camino de la opresión, la independencia y la dependencia libremente elegida. El libro toca varias veces el asunto dificilísimo de la existencia de la mujer y también plantea el feminismo como una ideología, la cual está en un campo de batalla. Este libro forma parte de una preciosa genealogía de pensamiento político que recorre Europa desde su nacimiento. Se trata de textos que afirman la excelencia femenina. Luisa Muraro descubre, entre otras cosas, que la toma de conciencia feminista abrió el pasadizo que la historiografía científica no conocía y que le cuesta reconocer.
Lo reconocerá porque ha sido un acontecimiento histórico de tipo superlativo que tiene precisamente esta naturaleza. No es un hecho en el fluir de los hechos, sino la interrupción de transcurrir de los hechos, y en ese punto el devenir se convierte en la revelación de un ser. La autora Luisa nos introduce en el discurso del personaje Irina cuando dice: voy a preparar la comida, os quiero un montón, queridas mujeres, sacad los bisontes que llevan dentro, somos mujeres, no es cosa de todos, dándonos a entender que el personaje Irina es consciente de la fuerza como la de los bisontes que tenemos las mujeres, una fuerza que nos hace tirar adelante nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, la crianza de las criaturas y la civilización. Por otra parte, la autora nos da a entender que ser mujer es una condición humana difícil de por sí, también en condiciones óptimas, ya que la sociedad ha relacionado a la mujer con la palabra vulnerabilidad. También nos dice que el ser mujer es un privilegio que se disfruta especialmente en lo más íntimo, en la confianza entre semejantes. Para la autora Luisa Murano nos cuenta que el ser mujer es un privilegio no distinto de lo que daba a ser las nobles sociedades aristocráticas antiguas. Puedes no estar a la altura, pero como no lo has merecido, tampoco lo pierdes. Se equivocan quienes van por ahí diciendo una mujer verdadera cuando todas lo son. En una mujer la grandeza estaba desde antes, era suya desde antes, poco vistosa como una aventura secreta, como un vestido de diario pero diseñado por Valentino. Es necesario, sin embargo, que ella acepte su privilegio y lo cultive, como hicieron los nobles en ciertas épocas y en ciertos países. Si se sabe llevarlo, entonces cátedra o cocina no marcan una diferencia sustancial. La autora Luisa señala que haya mujeres es una suerte para la humanidad, pero ser mujer no es fácil. Este fue publicado en el año 2003 en Milán y fue traducido hasta el año 2006 al español, por supuesto. Bueno, el Dios de las Mujeres tiene 226 páginas. En la portada, que es muy interesante, tiene a Luisa Muraro en toda la mitad y alrededor hay varias mujeres pues muy reconocidas a lo largo de la historia. Entre ellas está Virginia Woolf, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y otras mujeres pues muy conocidas. Si alguien conoce al resto, pues ojalá nos compartiera, porque la verdad a mí se me escapan al menos los rostros del resto. Está Simone de Beauvoir y bueno, ya se me escapan el resto. Sigue... mm, Fue traducida la versión a la cual yo me acerqué, leí varios capítulos, leí varias reseñas, leí el prólogo. Es de María Milagro Rivera, una historiadora española. Ella es la que hace la traducción, es la que le da el prólogo a a este texto. ¿Sí? Ella comienza pues en la estructura narrativa, comienza haciendo una introducción sobre Dios, sobre la historia de Dios, sobre este Dios pues cristiano, que hay que partir que hablamos de sobre el Dios cristiano, no estamos hablando sobre otro Dios. Después pasa a debatir sobre este Dios, que más adelante trataremos de profundizar en él. Y por último explica cómo debe ser el Dios de las mujeres. ¿Sí? Bueno, esto que es un ensayo filosófico, tiene grandes temáticas como la política, el feminismo, la teología, ¿sí? Y bueno, la principal discusión que se da con esto es el tema del Dios de las mujeres, porque ella habla de este Dios judeocristiano que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia, al cual nos han enseñado desde el colegio, nuestros padres, en el cual fuimos bautizados bajo esa fe. Ella se pregunta si este Dios es el Dios de las mujeres. ¿Sí? Aquí hay que aclarar que la discusión no va hacia que haya un Dios para los hombres, o mejor, que haya un Dios hombre y que haya otro Dios que sea una diosa, ¿sí? Que sería la diosa de las mujeres. Ella no habla de eso, tampoco habla de cambiarle o sexuar el asunto de Dios, decir que ya Dios no es Dios, sino que Dios es una diosa. Por ahí tampoco va la discusión que ella se propone, que ella se plantea en este texto, sino mejor es
ella en la historia que hace, pues bueno, trata de describir todas estas atrocidades, toda esta costumbre que tenemos de Dios y preguntarse si verdaderamente ese mismo Dios del cual nosotros estamos hablando es el Dios de las mujeres, ¿sí? Cuando vemos en la Biblia que las mujeres han sido relegadas, que las mujeres han sido pisoteadas, que las mujeres han sido pues tiradas a un costado, justamente partiendo del hecho que la mujer nace de la costilla de un hombre, sí, nace pues de una parte baja del hombre, entonces no, no está pues como a la misma altura, no puede nacer del cerebro, sino que nace pues de una extremidad pues mucho más abajo. Entonces habla sobre este asunto de Dios, la dificultad que hay. Y ella plantea que es lo interesante sobre este Dios y es que se pregunta, bueno, el Dios verdadero, como debería ser el Dios de las mujeres, es un Dios que al sentirlo, porque Dios es una cuestión de fe, que Dios al sentirlo está liberando a la mujer. Es cuando, este Dios de las mujeres es el Dios que cuando lo siente la mujer se siente libre por hacer parte de él. Sí, es este Dios que ayuda a liberar, no es este Dios que impone, sino que es este Dios que ayuda a liberar. Entonces es básicamente esa la gran lucha que ella quiere pues instaurar aquí. Este es el gran argumento que ella quiere colocar, que no es sexuar a Dios, sino es mostrar cómo el Dios de las mujeres es un Dios que libera en el momento en que se siente. Guillermina y Maifreda, historia de una herejía feminista. Luisa Muraro fue profesora de filosofía de la Universidad de Verona y cofundadora de un colectivo feminista, la Librería de Mujeres de Milán. Hizo una reconstrucción histórica de la herejía guillermita de Guillerma y Maifreda y fue el fruto de una investigación, una historia verdadera que esconde un misterio, en palabras de la propia Muraro. Era Milán en el año de 1300 y en la hoguera ardían, entre otros, los cuerpos de dos mujeres. El cadáver de Guillermo de Bohemia, que había sido desenterrado en la bahía de Santa María de Claraval, donde era venerada como una santa, y el cuerpo de Maifreda de Pirovano, líder de una secta que veía en Guillermina la encarnación femenina del Espíritu Santo. A partir de actas de un tribunal de la Santa Inquisición, fue condenada a la secta y fue condenada a la hoguera Maifreda de Pirovano, por ser la líder de esta misma. Hasta el siglo VII, en que se descubrieron las actas inquisitoriales, circulaba la leyenda negra en torno a Guillermo, e incluso después había seguido envuelta en un hálito de extrañeza, afirmaba la autora. Los devotos creían que ella resucitaría, consideraban que era y que Maifreda era la encarnación femenina de Dios que vino a completar la obra de la redención, Guillermina. Pero su crucifixión porque Cristo no había salvado a toda la humanidad, faltaban los musulmanes y los judíos. Por eso vino una mujer en estos momentos, para orar en la salvación y la exclusión y sin sacrificio, explicaba la autora. Así que fundaron una iglesia y nombraron una vicaria en la tierra, como un papa, pero en este caso una papisa femenina, Maifreda de Pirovano. Y así lo fue durante casi 20 años. Dirigió esta iglesia, administrando sacramentos e impartiendo misa, hasta que el Santo Oficio, mediado por la Inquisición, trató de que era un feminismo hereje, y en un tratado clásico de estos temas, el castigo fue la hoguera. La estructura de esta obra, bueno, en su portada nos muestra la pintura de Guillermina de Bohemia, donde vemos estos vestuarios, atuendos parecidos en contraparte a la figura del Papa, que era el Papa Bonifacio de esa época. Tiene un número de páginas de 320 y el libro que hemos tratado es de la editorial Omega, en una edición de Blanca Gari. El género es histórico medieval y se tratan temáticas sobre el cuerpo, la carne, el sexo y la teología feminista. La teología feminista dice que es un movimiento que se encuentra dentro de algunas religiones, que incluye el budismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y reconsidera tradiciones y prácticas y escritos y teologías de religiones, pero dentro de una perspectiva del feminismo. Algunos de los objetivos
de la teología feminista incluyen resaltar, por ejemplo, el papel de la mujer en el contexto religioso, reinterpretar la propuesta religiosa dominante que ha sido siempre patriarcal y abogar por una interpretación teológica que hace hincapié en la mujer, en la religión, pero desde una perspectiva feminista, de examinar la imagen de la mujer en los textos sagrados tradicionales o más antiguos. Algunas metas de algunos sectores ortodoxos que algunas religiones desean aumentar el papel de las mujeres entre los clérigos y autoridades religiosas. Algunas de las principales discusiones que surgen en torno a esta obra es cómo lo femenino se convierte en una amenaza al orden de sus tiempos, porque las respuestas que fueron para reprimirlo y sostenerlo pues fueron las más crueles en ese extremo, que era la hoguera, por supuesto, el tildar de hechiceras, brujas a las mujeres por estas prácticas. Así, de tal forma, lo femenino y su forma de expresar lo sagrado ha sido encontrado en diversos niveles, desde la sabiduría divina o la representación de las deidades femeninas hasta la encarnación del Espíritu Santo incluso en una mujer, como afirmaba hacerlo Guillermina de Bohemia. En los cuerpos se ejemplificaban místicas que eran arrebatadas del amor divino. En este espectro podíamos localizar figuras como pitonisas, oráculos, teólogas, profetisas, miembros de iglesias de mujeres. Por otro lado, la representación masculina de Dios se coloca en las jerarquías más altas y quienes asumen estos dicen que son creados a imagen y semejanza de Dios, como si Dios fuera hombre. En esta obra, lo sagrado y lo femenino se encuentra ligado siempre a una representación en forma de deidades, pues la corporal, la fertilidad, lo sensual y la divina sabiduría del Espíritu Santo. Así, en este libro, la autora trata de descifrar un enigma histórico a través de su investigación y surge esta obra. La autora Muraro no pretende contraponer la política de las mujeres al feminismo, pero sí señalar que el feminismo reivindicativo de derechos y de igualdad no concibe la libertad femenina en sentido amplio. Si se entiende el feminismo como el acceso al poder de las mujeres, entonces para esta autora no hay un verdadero cambio, porque el sistema de dominación sigue intacto, lo cual es un problema porque es un sistema que no contempla la libertad femenina, que trasciende las formas de la democracia tal y como los hombres la entienden. La libertad no se consigue con más derechos o más poder. En ocasiones es cierto que puede ayudar, pero lo que hace sobre todo es confundir, porque hace creer que la libertad está fuera de sí, cuando no es cierto. Depende fundamentalmente de cada una y de cada uno, lo cual no quiere decir que las circunstancias no influyan, sino que la libertad depende de una misma, de uno mismo, como más de lo que nos atrevemos a aceptar. Muchas mujeres han puesto en el mundo una forma de sentir, pensar y mirar muy diferente al orden establecido basado en el poder y la confrontación. A partir de esta manera, en la que muchas mujeres se han relacionado a lo largo de la historia, ha sido a través de la práctica de la autoridad, algo que a su vez ha originado una forma de relacionarse e interpretar el mundo fuera de la lógica del poder, creando un orden simbólico libre y autónomo.